Buenos días, Ciudad Evita, Dios te bendice. Estamos en este domingo 11 de julio, ya transitando la segunda mitad del 2021. Continuamos con aislamiento, continuamos con problemas. Y recordarás que en estos mismos videos que cada domingo te dábamos durante el 2020, hacíamos la introducción con las precauciones desde el Ministerio de Salud en cuanto a cuidar los contagios por la pandemia, las situaciones de dengue y otras cosas así que son enfermedades endémicas en nuestra zona. Bueno, en lo que refiere a COVID, quiero felicitarte a los receptores de primera línea de estos videos. Sé que no nos hemos contagiado ninguno. Por lo tanto, más allá de que las recomendaciones sean buenas, excelentes o malas, lo cierto es que hemos obedecido reglas de salud y que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. En cuanto a no hemos tenido situaciones de COVID, pero hemos tenido otras porque estamos en este mundo. Oramos específicamente por otras situaciones, incluso operaciones oncológicas, operaciones de traumatismos, y el Señor hasta aquí nos ha ayudado, porque estamos en este mundo, y en este mundo tenemos situaciones difíciles, situaciones de dolor, causadas por nosotros mismos. No voluntariamente, pero sí por el pecado que está en nuestro mundo, que nos rodea y de alguna manera nos acerca. Pero entonces al que realmente vamos a felicitar es al Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado. Y orar y decirle que nos siga cuidando. Y que si tenemos que pasar por alguna situación difícil, que nos provea posibilidad de pasarlo, como lo relata el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Lo decía el salmista y lo hemos repetido y justamente es parte de alguno de los mensajes. Pero oremos. El que escucha todo es el Señor silencioso en tu casa, en mi casa, en nuestras casas, y escucha el clamor de su pueblo. Y como pueblo también oramos por paz en nuestra Argentina y paz en el mundo. Las situaciones de violencia de distinto tipo existen en la redondez de la tierra desde siempre. Pero el Señor es el que nos permite vivir, tener recursos materiales para vivir, recursos emocionales para estar contentos y también familias con las cuales podemos interactuar. Al nombre de Jesús sea la gloria. ¿Oramos? Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús para decirte que eres Creador, que eres Dios eterno y que has enviado al Espíritu Santo a guiar a la iglesia, a hablarnos en lo íntimo, a revelarnos la palabra, para que podamos, Señor, saber que tú estás con tus hijos. Y por eso tenemos esperanza ante cualquier circunstancia, de que tú estás en medio nuestro. A ti sea la gloria. Amén. El domingo pasado te mencioné acerca del profeta Jeremías, donde él decía que encontraron la palabra del Señor y yo comí de ese libro en una parábola y dice que esa comida le fue deleitosa, apetitosa, excelente, y que la palabra de Dios le dio fortaleza y alegría. Es mi versión propia, la traducción.
Y hoy quiero seguir en torno a la palabra, tanto el texto escrito en los Evangelios, la Biblia, o la palabra revelada, lo que Dios dijo, y cuando la leo se me viene a la mente una aplicación, un por qué Dios hizo escribir esto. Y antes que nada quiero reflexionar que la palabra no es ciencia, en el sentido que la entendemos 2 más 2 es 4. La palabra de Dios es vida eterna, vida creadora. Aún podemos leer en el Génesis que Dios dijo y el mundo fue constituido, se crearon los ríos, los mares, el sol, la luna, etc. Y la creación máxima sos vos, soy yo, somos los seres humanos creados a imagen de Dios. No sé si en imagen física o en imagen de intelecto, de moral que podemos elegir, son los secretos de Dios. Pero sé que somos especiales para con nuestro Creador. Pero en relación a qué sacamos de este texto, en primer lugar quiero mencionar que Cristo es la roca, que toda palabra tiene que estar referida al Cristo eterno, al Cristo resucitado, al Cristo de Belén si quieres verlo como niño, pero no te quedes con el niño. Quédate después de la cruz pidiéndole perdón por tus pecados y acepta que ese sacrificio fue por tu vida y creer que lo que Él dijo es verdad. El mismo Jesús dice en el Evangelio de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la lectura de la palabra nos lleva a relacionarnos con el autor de la vida. No es por la historia de Belén, que es muy bueno conocerla, y que por supuesto la tenemos que conocer para que se revele en nosotros ese Cristo eterno. Para los que seguimos a Cristo, Él es la roca. Él es el fundamento de los siglos. Y el mismo Jesús nos sigue diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31, refiriéndose a lo escrito acerca de Él en sus 30 años, de los cuales 3 fueron los principales del ministerio público, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Si bien la Biblia tiene tramos de historia, la razón de ser no es contarnos la historia, sino es tener vida eterna en Cristo Jesús, el autor de la vida. Y ese obrar de Dios, de Cristo la roca, se hace efectivo a través del Espíritu Santo trabajando en las personas. Recordemos el caso cuando Jesús ya había resucitado, todos sus discípulos estaban tristes y había 2 que se fueron a un paraje llamado Emaús y se les apareció un caminante que era Jesús resucitado y que ellos no les reconocieron. Y sin embargo lo invitaron a pasar en casa, pero en ese camino fueron hablando de las cosas y este caminante les decía: qué torpes que son ustedes, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería de él en todas las Escrituras. Jesús tuvo que relatarle las Escrituras a sus seguidores, porque es como que la nebulosa de la muerte y la tristeza de que Jesús se había ido les había cerrado el entendimiento.
Cuando Jesús habita en las personas, se abre el entendimiento. Porque entendemos, y lo leemos después, que cuando ellos van a estar reflexionando, después que se da a conocer Jesús con ellos en la mesa de la cena, y entonces ellos comentan, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? ¿Qué quiero decirte? Que es bueno que leas la Biblia, pero también pídele sabiduría al Señor para que lo leas lo que es palabra de Dios y para que el Espíritu Santo revele lo que te ha de revelar en ese pasaje que estás leyendo. Así la palabra será completa. Así la revelación de la palabra escrita será efectiva, será útil. Dará esa alegría que 600 años antes escribió el profeta Jeremías, que al conocer la palabra, y era la palabra del tiempo de la ley, ahora ya tenemos la palabra revelada perfecta de la resurrección de Jesús, de la gracia le llamamos. Esa revelación es la que te va a permitir enfrentar cada situación de la vida. Los 30, 60, 100 años que vivas acá en la tierra, para que vivas con esperanza y con utilidad para tu prójimo. Y la eternidad, perdonada por Cristo. Entonces ya podemos estar disfrutando la eternidad, aunque aún ese tiempo no nos ha llegado. Aunque aún Cristo no ha buscado a su iglesia, o en todo caso no nos ha llevado a través de la muerte, pero cuando eso suceda, no hay ningún problema. Estaremos con el Señor. Te diré una cosa. Jesús acompaña a su iglesia a la distancia. ¿Cómo? Sí. Jesús el resucitado, el que caminaba los caminos polvorientos de Palestina, en tiempo que no tenían riquezas materiales, ni tampoco tenían los medios de comunicación que tenemos hoy, ni aún tenían cantidad de copias. Sin embargo, ese Jesús, desde ahí hasta la eternidad, está activo en la iglesia, en las personas que componemos la iglesia, en las personas que creemos en Cristo, revelando cada paso de lo que hemos de hacer. Fíjate lo que dijo Jesús ya antes de partir. Esto está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 19. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que le acompañaban. La obra perfecta de Jesús. La obra de redención la consiguió al pagar el precio del pecado al morir en la cruz, y nos permite ser libres si le pedimos perdón. Pero la obra de crear su iglesia, de guiarnos, de alentarnos, de estar con nosotros, la hace a través del Espíritu Santo, que está en todos los que creemos. Y entonces se cumple esto, de que Él confirma lo que nosotros decimos cuando hablamos de la Biblia. Lo que Él confirma cuando emprendemos la vida, confiando en sus palabras. Lo que Jesús hace a través del Espíritu Santo, en mi prójimo, en vos, en nosotros la iglesia, cuando creemos que lo que está acá es palabra de Dios. Y al leerlo, lo leemos como tal, y le pedimos al Señor que nos revele la utilidad del día en esa palabra, para que no seamos simplemente eruditos en Biblia,
sino que seamos hacedores de la palabra, como en algún pasaje nos dice el Señor. Que seamos mensajeros de buena voluntad, que seamos mensajeros de esperanza, tal cual el encargo que había hecho Jesús y que está registrado acá en Marcos, también en Mateo hay otro registro, que llamamos la Gran Comisión. La palabra es viva, es eficaz. La palabra no es solo lectura, que también te he dicho, la podés tener en el celular, leerla o escucharla en audio. Tenemos tantos medios hoy. Pero lo que la hace efectiva es lo que desde la eternidad y hasta la eternidad está activo, que es el Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, guiándonos a entender qué debo aplicar para cada momento de la vida. Que el Señor te dé sabiduría y que si tienes dudas de algún pasaje o algo, no tengas ninguna temor, no nos molesta que nos llames al celular que se publica en pantalla. Estamos siempre disponibles. Queremos ayudarte a vivir cada día mejor. Queremos ayudarte a que seas un hijo de Dios, reconciliado, perdonado y con vida abundante. Y no es que nosotros te vamos a dar esa vida abundante. La vida abundante la da Jesús, a través de conocerle día a día. Y en parte le conocemos al leer su palabra. Y se completa cuando el Espíritu Santo actúa. Que el Señor te bendiga. Hasta el domingo que viene.